Este tuvo el caso del acuerdo del Grupo Clarín a través de lo que luego terminó siendo Cablevisión Multicanal, que creo que en esa época era Multicanal. Y probablemente a partir de su intervención se ganó la animadversión del Grupo Clarín. Cuénteme cómo fue ese proceso específico del APE del Grupo Clarín en ese momento, la empresa del Grupo Clarín. Bueno, era justamente este proceso, el acuerdo preventivo extrajudicial, con mucho déficit para defensa de los acreedores. Y había dos aspectos, que eran la manera en que se llevaba a algún acuerdo con los titulares de obligaciones negociables, que de acuerdo al prospecto de emisión solo se puede modificar. Imagínense que quienes compran obligaciones negociables en el mercado son básicamente ahorristas, gente común que a través del banco muchas veces invertía. Realmente hubo durante los 90 mucha fe en la Argentina como parte del primer mundo, con ese dólar tan barato que los ciudadanos viajaban como alemanes y suecos por el mundo. Se compraron, se invirtió en muchas empresas y se veía como esa unanimidad que exigía el prospecto de emisión para cambiar los términos del pago aparecía burlado a través de acuerdos preventivos extrajudiciales, donde no había manera real de controlar cómo se llegaban esas mayorías. Yo denuncié irregularidades en esa forma de colectar las mayorías legales y también denuncié lo que resultaba evidente, que se estaba formando un conglomerado monopólico multimedio, que lo que implicaba un riesgo para la libre circulación de la información y la libre formación del consenso en la democracia. Eso era porque el acreedor era luego la misma persona que era dueño de la empresa competidora. Exacto, ese acuerdo preventivo era parte del negocio de la fusión Multicanal Cablevisión. Anticipaba lo que iba a ser la fusión, porque el acreedor era al mismo tiempo el dueño de la otra empresa. No, había sido, digamos, la empresa Fintech había financiado el pago, digamos, el acuerdo preventivo extrajudicial. Fintech no iba a lograr una autorización de la Comisión de Telecomunicaciones para operar medios por su falta de especialidad, era un fondo, un hedge fund. Sí lo iba a lograr Clarín. Entonces había como una opción de compra detrás, de manera que si se perfeccionaba el APRE, luego Clarín pasaba a ser el titular del 60%, conseguía los permisos que requerían, las autorizaciones administrativas. De Cablevisión. Reducían su deuda y en esa gran reducción de la deuda era parte del negocio que se cristalizaba en la fusión. Al impugnar el acuerdo preventivo extrajudicial se estaba impugnando la fusión. Por eso había dos temas, el de los derechos de los acreedores y el de la fusión monopólica. Y en ese momento Clarín tenía una muy buena relación con el gobierno, o sea que usted se enfrentó a Clarín y al gobierno. Sí, porque esa fusión, justamente por la misma época... Me refiero para los desmemoriados o la gente más joven, al gobierno de Néstor Kirchner. Sí, había sido aprobada o estaba siendo aprobada en el momento que yo lo impugno, o tiempo después, por Néstor Kirchner, que era presidente. Por eso fue uno de los factores con los que pude acreditar mi independencia en la función y que luego motivaron mi designación como procuradora por más de un 90% del Senado. ¿Y en ese momento usted se quedó absolutamente sola? Es decir, tenía al gobierno, al kirchnerismo en contra, la mayor empresa de medios y al mismo tiempo, si no recuerdo mal, parte significativa del Poder Judicial. Sí, no, yo tenía claro lo que estaba en juego y como siempre hice prevalecer mis principios por sobre la comunidad o las consecuencias que me pudiera traer defender algo tan importante para mí, para todos, como era el libre consenso en la democracia. Me iniciaron 7 pedidos de juicio políticos que tramitaban al galope, 2 querellas, en una de ellas se trataba de probar que yo no había escrito el dictamen de Exacto, con una pericia semiológica. Un peritaje semiótico, cuando, a ver, es como hacer una prueba de si los ministros de la Corte escribieron la sentencia que firmaron. O sea, era una causa totalmente ridícula, sin embargo, en esa causa llegaron a citarme indagatoria. El argumento que usaron, recuerdo, era que a través de una prueba de estilo
era el mismo estilo de un abogado de Moneta en una causa en contra de Clarín por una radio, si no recuerdo Sí, mal. pero era totalmente aventurado, porque las similitudes que encontraban era, yo usaba preguntas retóricas, el abogado también había usado preguntas retóricas. No era ni Entonces, siquiera la misma no, no pregunta. era, sí, no era nada serio. Y se comparaban distintos dictámenes de la Fiscalía, donde tengo 5 secretarias. Ese dictamen lo había escrito yo personalmente, pero el resto de los dictámenes de la comparación no. Y ahí se llegaba a decir que entonces que Que no lo como había si escrito tuviera tú. que escribirlo de mi puño y letra. Se puede decir que a partir de eso Clarín no le perdonó más su intervención en aquel fallo y tiene una animadversión con usted. ¿Usted siente eso? Bueno, no sé si le pondría un nombre. Hay hechos que son ciertos. Yo sí trajo consecuencias desfavorables y lo vemos, por ejemplo, en la calidad de algunas notas que se hacen sobre mi persona. O sea, llegaron a decir que como procuradora había declarado un asueto para poder ver un partido de Messi, algo absolutamente falso. O notas que incluso en radio sobre que había comprado un auto blanco, como si fuera un tema especial haber comprado un auto que le puse blanco. Y además porque no, cuando pedimos rectificaciones de informaciones que son erradas, no las publican. Pero compró un auto que era blanco. Lo que le prestaban era atención al color, como si fuera algo Sí, frívolo, hacer una parecía. nota de eso, exactamente. Eso. O sea, notas que no son serias y otras que sí que son más serias, con informaciones que son equivocadas y casi nunca salen los pedidos de rectificación. También cuando se escriben notas sobre mi persona, sobre el Ministerio Público, sobre la Procuración, no se busca chequear la fuente, no se llama para cotejar si la información es ¿Y cierta. la actitud de la nación es distinta en ese punto? Mira, en ambos casos, debo decir, y también en el Clarín, no es que es todo un bloque Clarín contra la Procuradora. Hay distintos periodistas, algunos que han dejado entrever también críticas a esa posición. Y por mi parte, yo misma he dictaminado muchas veces en favor de Clarín en materias de libertad de expresión, donde mis dictámenes siguen los más amplios estándares.